Afrontaba el partido el Valencia Basket con la moral por las nubes después de una victoria histórica 2 días antes en la Liga ACB con una anotación de 113 puntos. El Beth Riga era un rival que también les había tocado en suerte en la pasada temporada y como entonces se preveía que no iba a plantear demasiadas dificultades en el arranque del top 16 de la Eurocup, competición en la que el club valenciano tiene puestas sus esperanzas de lograr un campeonato. Nada más lejos de la realidad. Tras un buen arranque que hacía prever un plácido encuentro, el equipo letón despertó y se mostró muy incisivo en ataque, logrando terminar el primer cuarto solo 3 puntos abajo, 20-17. Todo empeoró para los locales en el segundo periodo. El juego ofensivo era poco fluido, mientras los letones afinaban la puntería y la lesión de San Miguel todavía complicaría las cosas para los de Perasovic, que tras la marcha del Maño, retirado en camilla y semi-inconsciente, encajarían un parcial 0-14 para ponerse 6 abajo en el marcador. Ambos equipos apretaron ofensivamente en los últimos minutos de la primera mitad, liderados por Rowland y Rafa Martínez, respectivamente, de manera que se llegó al descanso con la primera desventaja 39-45. A la vuelta del intermedio se pusieron a sonar todas las alarmas en el pabellón de la Fondeta cuando el Beth Riga consiguió una máxima ventaja de 10 puntos, 39-49. Fue justo entonces cuando Dolman y Markovic cogieron la responsabilidad de la remontada y con un parcial de 18-1 devolvieron a su equipo el mando en el marcador y la tranquilidad a unas gradas bastante despobladas de aficionados taronchas. 67-58 para acabar el tercer cuarto. Sin embargo, el combinado letón había olido la debilidad en el rival valenciano y seguiría intentándolo en el último cuarto, llegando a colocarse solo 3 abajo a falta de poco más de un minuto, 79-76. Suerte tuvieron los locales de que la corta rotación letona no les permitiese llegar con chispa a los instantes finales, en los que un triple de Markovic acabaría por cerrar el encuentro, que acabaría 86-82. Una victoria con apuros que se podría haber convertido en una derrota local si no llega a ser por la extraordinaria efectividad de Rafa Martínez, que con 27 puntos anotados y 34 de valoración apunta a ser uno de los líderes estadísticos de la jornada. Al cerrar esta crónica, Rodrigo San Miguel, jugador de Valencia Basket lesionado en el segundo cuarto, permanecía hospitalizado con pronóstico reservado, a la espera de que le realicen una exploración en las vértebras cervicales que determine el alcance exacto de su lesión.